Su señoría, con fundamento en los artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita esta representación social se le impongan las medidas cautelares en sus fracciones octava, doceava y terciava al imputado Ricardo Llosa, mismo que al examinar la carpeta de investigación se actualizan los riesgos procesales estipulados en los artículos 169 en su fracción tercera y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la implementación de medidas cautelares en relación a que se acredita la existencia de un peligro procesal de obstaculización para el desarrollo de la investigación, la probabilidad fundada de que el imputado Ricardo Llosa obstaculice la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Esto deriva en que los siguientes datos concretos. Una entrevista ministerial practicada al imputado Ricardo Llosa de fecha 17 de marzo del 2017. Durante el desarrollo de esta diligencia, el hoy imputado manifestó de manera reiterada la frase: el presidente municipal se enteraría de todo esto. Basándonos también en un estudio de riesgos procesales de fecha 17 de marzo del 2017, donde la autoridad evaluadora examinó cómo es que el imputado manifestó de forma abierta sus nexos y cercanía con la máxima autoridad del ayuntamiento, el presidente municipal Darío Dumas. Igualmente, se acredita un riesgo fundado que se cometa para las ofendidas Daira Rodríguez, hija de la víctima, Maga Cortázar, madre de la víctima, así como a la testigo Alba Lorca, testigo presencial de los hechos, pudiendo derivarse un acto que afecte su integridad personal o ponga en peligro su vida, en virtud de los siguientes datos concretos. Toda vez que las entrevistas ministeriales practicadas a Daira Rodríguez de fecha 15 de marzo del 2017 y de Maga Cortázar de fecha 16 de marzo del 2017, donde señalan amenazas y hostigamientos directos contra la integridad personal. Específicamente en la de Maga Cortázar señala que Ana Rodríguez directamente le refiere: me dijo que la habían estado siguiendo un tipo en una camioneta blanca tipo pickup, que era un sujeto de tez blanca con un poco de bigote y barba y cabello corto, siendo estas las características de lo investigado, relacionándose con el dato concreto de la entrevista ministerial a Alba Lorca de fecha 15 de marzo del 2017, siendo esta la testigo presencial de los hechos, mencionando así en su narrativa las mismas características antes referidas. Por tales causas, su señoría, es que esta representación social se le solicita, se le pongan las medidas cautelares, adheriéndonos al artículo 155 del Código Adjetivo en su fracción octava, la cual decreta la prohibición expresa de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas. Por esto es que se le solicita, se le prohíba comunicarse y acercarse por sí o por interpósita persona con el presidente municipal Darío Dumas, así como de las ofendidas Daira Rodríguez y Maga Cortázar, madre de la víctima, así como de la testigo Alba Lorca. Adicionalmente, solicitamos la imposición de la medida cautelar prevista en el artículo 155 en su fracción terciava del Código Adjetivo, relativa al resguardo en su propio domicilio de manera permanente, ubicado en Argentina 86, Barroquismo, Amanilco del Porvenir, en Solidaridad. Esta medida cautelar pertinente, que en el estudio de riesgos procesales menciona que el imputado es de riesgo medio al momento de estar imponiendo las medidas cautelares y que se puede examinar la libertad del imputado mediante un esquema de supervisión estricta. Adicionalmente, señoría, solicitamos agregar la fracción doceava del artículo antes referido para que el resguardo domiciliario sea en un monitoreo de tiempo real. Las medidas cautelares que solicita esta Fiscalía atienden los principios para la implementación de ella, atendiendo al principio de presunción de inocencia, puesto que no son medidas punibles, sino para salvaguardar los riesgos procesales. Evitamos realizar cualquier tipo de análisis de culpabilidad o hechos atribuibles al imputado, así como el principio de idoneidad, ya que la medida es objetiva para mitigar cada riesgo identificado. Y por todo lo anterior, es que esta representación social solicita se le impongan las medidas cautelares establecidas en los artículos 155 del Código Adjetivo de la materia en sus fracciones octava, terciava y doceava. Es cuanto.
Con fundamento en los artículos 153, 155 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución, esta defensa solicita se deniegue la imposición de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía al considerar que no se actualizan los riesgos procesales invocados, siendo el 169 fracción tercera y 170 del Código Adjetivo de la materia, ya que el análisis que ha hecho la Fiscalía no se está sustentando en datos objetivos, concretos y verificables que permitan tener por acreditado un peligro real de obstaculización al desarrollo de la investigación. Por el contrario, los dos primeros datos concretos que invoca, siendo la entrevista ministerial practicada al imputado y el informe de evaluación de riesgos procesales, ambos de fecha 17 de marzo del 2017, parten esencialmente de una misma manifestación atribuida a Ricardo Llosa, siendo el presidente municipal se enterará de todo esto. Sin embargo, dicha expresión, aún teniéndola por cierta, no constituye un dato objetivo de riesgo procesal, pues no contiene amenaza, intimidación, instrucción a terceros, promesa de represalias, ni acto concreto dirigido a impedir, retardar o perturbar la investigación. Incluso, el propio estudio de riesgos procesales invocado por la Fiscalía contradice la existencia del riesgo alegado, al señalar que no se tiene conocimiento de conductas del imputado que constituyan algún riesgo, que acudió voluntariamente a rendir su entrevista ante el Ministerio Público, que no opuso resistencia y que no cuenta con procesos anteriores ni abiertos. En cuanto al supuesto riesgo para la víctima, las ofendidas o testigos, la Fiscalía pretende acreditarlo con las entrevistas de Daira Rodríguez, Maga Cortázar y Alba Lorca. Sin embargo, de estos datos no se desprende objetivamente que Ricardo Llosa presente un peligro actual para ellas. Aunque se mencionan amenazas, hostigamiento y la descripción de un sujeto en una camioneta blanca tipo pick-up, tales hechos no se atribuyen directamente al señor Ricardo Llosa, ni existe reconocimiento, identificación plena, placa, propiedad del vehículo, temporalidad precisa o algún acto concreto de llamada, mensaje, seguimiento, contacto o intimidación proveniente de él. Resulta contradictorio que sin haber acreditado los riesgos procesales que invoca, la Fiscalía pretende imponer medidas cautelares de máxima lesividad. Al respecto, los tribunales colegiados de circuito han sostenido en la tesis aislada con registro digital 202-1988, undécima época, materia penal, que las medidas cautelares solo pueden imponerse cuando previamente se acredita una necesidad real de cautela. Esto es, la existencia de un riesgo procesal concreto que pueda afectar la presencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de la víctima, ofendido o testigos, o bien el normal desarrollo del proceso. Solo una vez demostrado dicho riesgo, resulta procedente analizar si la medida solicitada es idónea y proporcional, procurando en todo momento que sea la menos lesiva para los derechos fundamentales del imputado. En consecuencia, la imposición de las medidas cautelares debe verificarse primero en la existencia de un riesgo procesal objetivo y posteriormente elegir la medida más adecuada y menos restrictiva para el caso concreto. Es decir, la solicitud de la Fiscalía no explica por qué sería necesaria cada una de ellas, ni justifica de manera individual la prohibición de comunicación y acercamiento, el resguardo domiciliario permanente y el monitoreo electrónico. En lugar de razonar la utilidad concreta de cada medida frente a un riesgo real, la Fiscalía las plantea de forma acumulada y automática, como si la simple invocación de un peligro procesal bastara para restringir derechos fundamentales. Por tanto, la solicitud fiscal no supera el examen de necesidad, idoneidad, proporcionalidad, mínima intervención y subsidiariedad previsto en los artículos 153, 155 y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si los riesgos invocados en los artículos 169 y 170 del mismo ordenamiento no fueron acreditados con datos concretos y verificables, la imposición acumulada de medidas cautelares se convertiría en una restricción anticipada de derechos, incompatible con la presunción de inocencia reconocida en el artículo 20, apartado B, fracción primera de nuestra Carta Magna. Así, como en los artículos 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo anterior, la defensa solicita se deniegue la imposición de medidas cautelares a Ricardo Llosa. Es cuanto.
Esta representación social considera que la defensa parte de una premisa incorrecta, puesto que cada dato de prueba debe de analizarse para la imposición de medidas cautelares, que es la etapa que hoy nos encontramos. La defensa refiere que los vínculos establecidos con el funcionario público Dario Dumas, el presidente municipal, no acredita un peligro real de obstaculización del desarrollo de la investigación, pero esta misma relación es significativo valorarla, ya que existe la posibilidad que el imputado tenga acceso a una persona con la capacidad de influir en esta investigación. Lo que jurídicamente es relevante para las medidas cautelares es que existe un dato concreto que permita sostener la existencia de un riesgo fundado. De igual forma, la defensa reconoce la existencia de entrevistas ministeriales a los testigos y a los ofendidos, en los cuales refieren amenazas, hostigamientos por una persona en un pick-up blanco, cuyas características coinciden con el vehículo que portaba el hoy imputado el día de su detención. La defensa menciona que no existe una identificación plena, pero precisamente bajo este argumento identificamos que estamos ante una etapa de medidas cautelares, no ante una sentencia, por lo que el estándar no exige la acreditación plena de la responsabilidad penal del imputado, sino la existencia de un riesgo procesal. Las medidas solicitadas son con la finalidad de darle protección a las personas involucradas en el proceso. El resguardo domiciliario limita el posible desplazamiento con libertad del imputado. El monitoreo electrónico permite verificar el cumplimiento de las medidas impuestas. Es por todo lo anterior, señor juez, que esta Fiscalía solicita se impongan de manera objetiva las medidas cautelares en el artículo 155, en su fracción octava, 12ª y 13ª del Código adjeto a la materia. Es cuando. Su señoría, esta defensa se opone a las medidas cautelares solicitadas por el órgano de representación social, toda vez que no logra acreditar con datos objetivos, concretos o que tengan relación alguna con Ricardo Llosa, así como tampoco en ningún momento logra justificar el riesgo para los ofendidos. Esto al no acreditarse relación alguna con ellas. Tampoco acredita amenazas directas a las involucradas. La representación social no cumple con la idoneidad, ya que no es objetiva, puesto que no existe ningún riesgo como lo establece en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que pueda ser un riesgo para las ofendidas. Únicamente se basa en datos subjetivos. Menciona una camioneta tipo pick-up blanca, sin embargo, no tiene alguna relación con Ricardo Llosa. A su vez, no acredita el riesgo fundado en el artículo 169 en su fracción tercera, toda vez que dentro de la carpeta de investigación no existe dato objetivo con el que pueda acreditar que mi representado haya realizado alguna acción, obstaculización para el desarrollo de la investigación. No cumple con lo proporcional, toda vez que el negarle el derecho al libre tránsito vulnera sus derechos fundamentales, ya que la necesidad de subsistir mediante un trabajo es esencial. Y recordemos que alguien depende económicamente de Ricardo Llosa. Fiscalía argumenta mediante entrevistas recabadas por ministeriales, vínculos con Dario Dumas, hostigamiento a víctimas y una carpeta que puede ser vulnerada. Sin embargo, no existe ningún riesgo real y en ningún momento justifica el vínculo con las medidas solicitadas. Por ello, esta defensa se opone a las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y le solicita a usted, su señoría, que no se le imponga alguna medida cautelar a Ricardo Llosa. Es cuanto.